Cuando hemos hablado nosotros acerca de la catequesis, hemos hablado de que había varias fuentes, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes qué fuentes podemos utilizar nosotros para hacer catequesis? ¿De dónde podemos sacar información para hacer catequesis? El catecismo de la Iglesia Católica. Uno. ¿Qué más? Uno fácil. ¿De dónde sacarían para hacer catequesis acerca de Jesús, acerca de Dios? ¿De dónde sacamos? Ya Susana nos ayudó con el catecismo, pero aparte, de la Biblia, muy bien, de la Biblia. ¿Sí? Y también luego van a encontrar ustedes algunos elementos que yo les voy a mostrar. Vamos a afrontar este tema de hoy con el capítulo 7 de lo que se llama el nuevo directorio para la catequesis. La Iglesia desde hace unos años atrás, en realidad desde cuando estaba Juan Pablo II, nos regaló un directorio de catequesis desde el 97. ¿Sí? Ese directorio de catequesis, que es el anterior a que ya salió con Francisco hace un par de años atrás, y que convierte a la catequesis en un ministerio. La catequesis antes era un apoyo, era una ayuda. Los catequistas colaborábamos con la parroquia y no quita que lo sigamos haciendo, pero ahora es un ministerio oficial. El catequista es oficialmente un miembro destacado de la iglesia y reconocido como tal. Eso significa que no cualquier persona puede ser catequista. ¿Sí? En suma. Vamos a abordar entonces el capítulo 7, que es metodología en la catequesis. Adelanto que este libro completo yo lo he puesto también a su disposición, en donde están todos los libros. Ahora al final les voy a hacer recordar para que ustedes digan, sí, ahí estaba, ¿ya? Y lo puedan revisar. Y les voy a enseñar una forma de hacer resúmenes también de los temas utilizando inteligencia artificial. ¿Sí? Voy a darles hoy día, sí, te voy a dar todas las herramientas, hijo, como para que tengas todo. Yo lo que yo encuentre y gratis, con mayor razón. Así que ustedes pueden ir a su casa y comprobar todo lo que voy a mostrarles. ¿Sí? Bien, vamos a abordar la relación entre contenido y método. Contenido en sí es lo que nosotros vamos a entregar a las demás personas. ¿Sí? Es el valor importante que nosotros vamos a exponer hacia los demás. Y el método es cómo lo vamos a hacer. Contenido y método. Contenido, lo que está. Método, cómo hacemos para que el otro lo escuche. Les pongo el ejemplo. Acá está Susana y no me va a dejar mentir. Nosotros, por ejemplo, los misioneros hemos encontrado algunas, no dificultades, sino problemáticas. Por ejemplo, los misioneros de Jesús y María, que son los niños, son los de perseverancia de primera comunión. La lógica es que fueran niños que hubiesen hecho su primera comunión y ya hubiesen llevado su catequesis de primera comunión. Pero en el camino nos hemos encontrado con algunos casitos, como el caso de mi hija, por ejemplo, que tiene 5 años, va a cumplir 6, pero ella ya está ahí en misioneros. Pero yo a María Gracia no le puedo dar un tema igual que se lo voy a dar a Matías. O yo no le puedo dar un tema a Matías igual que se lo dé a Susana. ¿Por qué? ¿Porque son diferentes? Sí, son diferentes. Es un público distinto. Porque ustedes son más jóvenes, nosotros somos menos jóvenes, pero jóvenes, por si acaso, para que no digan nada, ¿ya? Y ellos son todavía aún más jóvenes. La vez anterior nosotros nos pusimos a discutir, por ejemplo, acerca de lo que era la creación, ¿se acuerdan? A los niños de primera comunión en la creación yo no les puedo decir, por ejemplo, yo lo que les explico son, el mundo fue creado en 6 días y el 7º descansó. Y aprendemos que se crearon las luminarias del cielo, que se crearon los animales y que había un orden, ¿correcto? Pero a ustedes yo no les puedo decir que solamente fueron 6 días o 7 días. Porque ustedes cuando yo les digo días, inmediatamente asocian con 24 horas. ¿Me entienden? Y no son 24 horas. Ha sido un proceso largo. Lo que pasa es que depende del público al cual lo vas a explicar. Otro ejemplo, lo aterrizamos con nosotros en el Perú.
¿Cómo explicamos cómo empieza el incanato en el Perú? ¿Cómo les han explicado a ustedes que empezaron los incas en el Perú? Acuérdense, ustedes están fresquitos, no me digan que no, porque ustedes están más frescos. ¿Cómo les explicaban a la gente, a los indígenas, cómo había empezado el primer inca? No se los explican, no me hagan eso, no me hagan eso. Hay dos formas, las dos leyendas, Manco Cápac y Mama Ocllo en el lago Titicaca, ¿sí? Y la de los hermanos Ayar, muy bien, Matías, ¿se dan cuenta? Pero nosotros si nos ponemos a investigar, como que ya nos queda un poquito complicado de que Manco Cápac y Mama Ocllo hayan salido del lago Titicaca, hayan buscado el cerro Guanacaure para ir tanteando dónde era, porque le habían dicho que donde el cetro se hundiera, ahí se quedaban. Como que bien complicado. Y más con los hermanos Ayar, porque los hermanos Ayar se convierten en piedra, se convierten en águila. Entonces, olvídate, ¿no? Perdón, en cóndor, para que no me corrija alguien. ¿Okay? Entonces, como que es más complejo, pero para ellos era suficiente explicación. Yo con ustedes, por ejemplo, puedo ir más allá, porque ustedes ya se están empezando a formar. Por ejemplo, los asirios tienen la historia de Gilgamesh. Búsquenla, Gilgamesh. La historia de Gilgamesh habla de un diluvio en el cual subieron a las parejas de animales y llovió durante una buena cantidad de tiempo. Búsquenla. Aquí en el Perú, cuando hablamos de Nailam, por ejemplo, Nailam también habla en la leyenda de lo que corresponde a las culturas pre-incas acerca de un diluvio. Y muchas culturas en el mundo hablan de un diluvio. Algo de verdad debe haber, ¿no? Si todos hablan acerca de ello, con su forma de explicarlo, algo de ahí debe ser rescatado por la verdad. Que luego se haya modificado y se haya hecho mito, probablemente. Pero todos hablan acerca de él. Entonces, queda claro que es importante para qué público voy a dirigirme. Yo no puedo ir a hablar a la universidad de la misma manera que le hablo a los niños de primera comunión. Yo no puedo hablar a los padres de familia de la misma manera que le hablo a los de conflicto. Son niveles y hay espacios. Preguntas y continúo. ¿Hasta ahí está claro? ¿Seguros? Perfecto. Hay una pluralidad de los métodos. ¿Qué quiere decir pluralidad? ¿Qué es plural? Cuando son varios. Muy bien, Matías, estoy escarbando. Singular y plural. Cuando hablamos de pluralidad de los métodos, es que hay varias formas. ¿Alguna vez ustedes han escuchado hablar de que hay 7 inteligencias? Hay un libro acerca de las inteligencias múltiples. Por culpa de ello han cambiado muchas formas de la educación. ¿Qué quiere decir? Me explico. Por ejemplo, Stephanie, a ella para aprender le gusta escuchar. Ella es fanática de los podcasts, por ejemplo. Ella se pone, va en el bus, se pone y va escuchando en el podcast y aprende porque ella trabaja de esa manera escuchando. Matías, no. Matías necesita ver algo para poder aprender. Entonces, es una forma de aprender de Stephanie, es otra forma diferente de Matías. Susana de repente no trabaja de esa forma. De repente ella es más de anotar o de hacer. Eso es kinestésico. Son formas diferentes de aprender, pero todos deben aprender. ¿De dónde viene la chamba? ¿Quién tiene que comprarse esa chamba? El docente. En este caso, el catequista. Y el catequista, yo esta parte la pongo, ¿por qué? Porque todos somos visuales. En este tiempo todo es visual. Pero eso no significa que hayan otros medios. Nosotros, y lo recordamos la semana pasada, cuando íbamos a una biblioteca, nosotros sacábamos los libros y como estaba misio, porque no tenía para las fotocopias, tenía que anotarlo.
lo escribía. Y después de que lo escribía en borrador, le decía, oye, yo me voy a encargar de hacer el resumen de todos. Y me pasaban todos y hacía el resumen de todos. O sea, escribía para mí y escribía de todo el grupo. Así nos hemos formado. ¿Puedo poner un ejemplo? Ya, sí. Por ejemplo, en misioneros nosotros hemos separado a los niños por edades. ¿Por qué? Porque, así como Miguel dice, normalmente son niños que salen de la catequesis de primaria comunión, pero también de chiquitos. Hay tres, cuatro niñitas que son de 6, 5 años. Ellos no van a aprender lo mismo que los más grandes, ¿no es cierto? Entonces a ellos les dejamos un trabajo de acorde a su edad, ¿no? Más o menos por ahí te... Sí. No. No, ellos son de primera comunión, que también están separados por edades. Yo también mencioné aquí que la mayoría de las veces puede formarse comunidades en base a las edades, pero hay un pequeño problema en la confia, que son adolescentes que están pasando a ser jóvenes y están en plena formación de su personalidad. Entonces yo no puedo asumir que Stephanie sea más madura que Matías solamente porque sea mujer, porque siempre hemos escuchado nosotros que las mujeres maduran más rápido, pero cada uno tiene una experiencia de vida. No. Cada uno tiene una experiencia de vida. Es probable de que algunos varones sí puedan alcanzar esa madurez por propias experiencias. Entonces, tú puedes trabajar, o sea, yo puedo poner a todos los de 16 en una comunidad, pero no recomiendo yo que trabajen solamente toda la vida ellos. O sea, cada cierto tiempo deben buscar separarlos y hacer grupos con todos, porque al final la confirmación no es de confirmación de 15, confirmación de 16, no, es la confirmación de todos. Y segundo, los catequistas tienen que aprender a rotar entre los grupos, tienen que ser capaces de enfrentarse con los de 16, con los de 17, con los de 14, con cualquiera. Tienen que aprender a manejar grupos. Y eso solamente se alcanza con la experiencia. Nada más. Pero tienen que formarla. La experiencia se gana con el tiempo. Y cuando yo digo formación de personalidad no implica de que tú digas, ya tiene 18, ya es maduro. Tampoco. Algunos de nosotros estamos muy por encima de los 18 y todavía hay cosas que nos faltan formar. Ahí me meto en otros ambientes. Ahí entraría, por ejemplo, temas de ideología de género y explicaría por qué algunas personas que pueden tener inclinaciones hacia otro sexo, por ejemplo, o al mismo sexo, están en formación de personalidad. Yo no puedo asumir que una decisión en ese espacio de vida sea la final. Es muy peligroso. ¿Qué pasa si una chica que le gusta a las chicas pasa ese tiempo y se da cuenta que no es así? Y ya hizo un proceso que la acompañaron y demás. ¿Te imaginas? Es complicadísimo. Estás interviniendo contra tu mismo cuerpo. Y desde el punto de vista nuestro, como cristianos, estarías corrigiendo lo que Dios está haciendo. Entonces, es todo un tema. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido la ventaja de tener en el colegio cursos de psicología, de filosofía. Ahora no hay eso, no hay espacios para discutir, no hay espacios para conversar. Ellos asumen que la clase, con la jarana esta de el aula invertida, con todo esto, creen que es suficiente para que una persona se forje. Y no es así. Yo les dije aquí también, las potencias, por ejemplo, que nosotros hemos conocido de un tiempo a esta parte, eran Estados Unidos y Rusia, o la URSS antes. Pero ahora eso va a cambiar, y ahora son China e India. ¿Por qué? Porque tienen mano de obra, porque son un montón. Ahorita ¿qué compras tú más cómodo? Todo lo chino. Entonces, están adquiriendo gran cantidad y gran poder. Tenemos que adecuar también nuestro mensaje, que es el mismo, pero adecuarlo a los nuevos tiempos. Así de fácil. Ahora nosotros hemos crecido con papelógrafo y plumón y ahora podemos utilizar medios diferentes. Hay que aprovecharlos.
Ahora, por ejemplo, y volvemos al ejemplo, porque está fresquito, de los misioneros. Acabamos de salir de explicarles la cuaresma, porque este miércoles ya es miércoles de ceniza. Y les hemos explicado por qué se pone la ceniza, cómo se consigue la ceniza. De todo eso hemos hablado. ¿Cuál es el reto que yo les he planteado? Termina la misa de miércoles de ceniza en la que vengas con tus papás, te tomas un selfie con la cruz y la mandas al grupo de WhatsApp que tenemos nosotros. ¿Es un medio? Es un medio. ¿Se dan cuenta? ¿Podemos aplicarlo? Sí lo podemos aplicar. Esto ya está escrito en lo que les voy a entregar. Esto implica que la metodología debe referirse a la palabra de Dios y al mismo tiempo asumir las experiencias humanas auténticas. Traducción. Tu predicación acerca de Jesús tiene que ir acompañado con lo que Jesús ha hecho en ti, en tu vida. Si Jesús no ha hecho nada en tu vida, ¿cómo puedes hablar de Jesús? No se puede, porque no ha hecho nada. Vayamos así. ¿Se acuerdan de la samaritana? Jesús se acerca, llega a un pozo, está una samaritana, que pide agua y la samaritana le dice, si supieras quién soy yo, no me pedirías agua. Y Jesús le dice, si supieras quién soy yo, me pedirías agua viva. Y ella se queda sorprendida y le dice, y entre lo que hablaban, le dice, ¿y por qué no está? ¿Y tu esposo no está aquí? No, mi esposo, no tengo esposo. Y ella le dice, Jesús le dice, sí es cierto, porque el que tienes ahorita no es tu esposo, y los 5 anteriores tampoco. La samaritana, después de conversar con Jesús, ¿qué es lo que hace? Se convierte en internet. Porque va corriendo al pueblo a contarle a todos que había encontrado una persona que le había dicho todo de su vida y ella no le había dicho nada. Y ella todavía dice, ¿no será este el Mesías? O sea, no lo asegura, ella lanza la información, ¿no será este el Mesías? Eso es el catequista. Dios interviene en su vida y lo proclama. Saqueo, ¿se acuerdan de Saqueo? Que era bien bajito y se subió al árbol porque era tan bajito que no podía ver a Jesús, siempre estaba ensartado porque todos se ponían adelante y no veía. Se subió a un árbol y estaba colgado del árbol, entonces Jesús va pasando y lo mira y le dice, Saqueo, ven, baja, esta noche me voy a quedar en tu casa. Saqueo era un recaudador de impuestos, un publicano, era un apestado de los judíos, porque cobraba los impuestos para los romanos. Todos lo detestaban. Como Mateo. También era publicano. Imagínense. Y él le dice, ¿y con él vas a ir? Dice, sí, y se va a su casa. Y cuando le habla a Saqueo, Saqueo dice, Señor, pide perdón, voy a restituir todos sus bienes y a los que les deba les voy a dar el doble. Porque cambia su vida. Y lo proclama. Entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo Jesús en tu vida ahora? Porque algo debe estar haciendo para que nos soportes todavía ahora, ¿no? Ya, ese se le dejo a ustedes para que le respondan internamente, ¿no? Yo ya no entro ahí a tallar. La fidelidad a Dios y al hombre es esencial para evitar la separación entre método y contenido. El contenido de la catequesis requiere un proceso de transmisión adecuado a la naturaleza del mensaje evangélico, sus fuentes y lenguajes. Voy hacia acá. Referencia a la palabra de Dios, ya sabemos, a través de la Biblia, en el catecismo también, incorporación de experiencias humanas, lo que les acabo de contar, tengo que proclamarlo en base a lo que ha hecho conmigo en mi vida. Fidelidad a Dios y al hombre, ¿por qué? Porque aparte de que tú eres fiel a Dios, eso te va a permitir que seas fiel a tu compromiso. Yo les agradezco, por ejemplo, que a pesar de todo, todavía están aquí. Y seguimos aquí. Y seguiremos aquí por lo mismo. Y si se van, regresarán y nos encontrarán a Denise, a Susana y a mí, igual. Parados al pie del cañón. Adecuación del proceso de transmisión. Esto me interesa.
¿Cómo te hubiese gustado que te hubiesen proclamado a Jesús? ¿Cómo te hubiese gustado conocer a Jesús? Por parte de tu familia. Que te hablaran tus papás, tus hermanos y eso, a eso te refieres. Ah, muy bien. Mati, ¿cómo te hubiese gustado que te hubiesen proclamado a Jesús? Porque yo sé que se los han dado en la catequesis, pero ¿cómo te hubiese gustado? ¿Qué le hubiese agradado a Matías para que le presentaran a Jesús? Piénsalo, piénsalo, piénsalo. Yo sé que puedes. Muy bien, ya, la familia también. Susana, ¿cómo te hubiese gustado que te proclamaran a Jesús? Yo creo que me hubiera gustado en principio vivir en esa época, Ah, sí. ¿no? Pero eh, creo yo que me hubiera gustado que aprenderlo desde niña en mi casa. Porque si bien es cierto, yo estuve siempre en colegio católico, parroquial y todo, pero yo lo conocía en Jesús ahí, no en casa en sí. No de niña no recuerdo que mis papás me hayan formado hacia él. Si bien es cierto, dentro de lo que hacía, ¿no? Estaba bien, pero de repente no era suficiente. Ahora lo veo así. No, está bien, claro, es que es diferente el recorrido, pues, es otra cosa. Por eso es que de repente uno lo ve de esa manera, ¿no? Ah, ¿a nadie le hubiese gustado a través de sus amigos? Que un amigo viene y te hubiese hablado de su experiencia con Jesús, porque puede ser también. Claro, que un amigo venga, un buen amigo venga y te hable de Jesús y te traiga hacia Jesús. Eso sería bacán. En Efesios 4:7 el apóstol Pablo declara así, mira, a cada uno de nosotros se le ha dado su propio don según la medida en que Cristo los ha distribuido. O sea, el don que le ha dado a Stephanie puede ser igual o mayor o menor que de Matías, pero es diferente el de Stephanie y diferente el de Matías. Como es diferente el de Susana, como es diferente el que yo tengo. A cada uno le ha dado un don para proclamarlo. ¿Cómo lo proclamamos? Eso es lo que hay que descubrir. Es como cuando a ti te preguntan, ¿y qué vas a estudiar? Y tú dices, ay, caracas. Es que a mí me gusta esto, 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 pero no necesariamente es lo que buscamos o lo que se pueda. Hay que adecuar ese proceso de transmisión y adecuarlo al público que corresponda. ¿Sí? Hemos hablado de eso. ¿Qué enfoque metodológico utiliza la catequesis en un anuncio efectivo del Evangelio? Hay dos enfoques, el centrado en la vida y el centrado en la fe. Centrado en la vida, parto de mi experiencia. ¿Sí? Así conocí a Jesús, lo encontré de esta manera, yo vi esto, porque el testigo dice eso, yo vi esto, yo lo experimenté. Y enfoque centrado en la fe, esculcar, revisar lo que tenemos en la fe. A veces, mi mamá, por ejemplo, mi mamá formaba parte de la Legión de María. Yo sé del rosario desde que estaba muy pequeño, porque ella me lo inculcaba. Entonces, esas cosas deben también fundamentarse desde aquí. Adaptación de los métodos. Necesidades de los adultos, necesidades de los niños, necesidades de los adolescentes. Cada uno tiene un punto de vista diferente, es lo que les decía. ¿En qué temas, por ejemplo, habría una diferencia en esos tres grupos? Plantéeme un tema del que podamos hablar en la catequesis y revisemos qué diferencias pueden tener. A ver, fíjense, para poder abrir. Un tema, cualquier tema, ¿no?
Un tema, el que se le venga a la mente. ¿Vale? Acerca de la catequesis. Un tema de la catequesis. Mi amigo Jesús. Ya, mi amigo Jesús. ¿Cómo lo planteamos, mi amigo Jesús? Fácil, se la pongo fácil primero, para los niños. ¿Cómo le hablo a un niño de que Jesús es su amigo? Sí, puede ser. Cuando yo he sido niño, por ejemplo, Jesús, estuve muy mal de repente, estuve enfermo y Jesús actuó en mi vida, me sanó y Él es tu amigo, Él siempre está contigo. ¿Puede partir de ahí? Sí, también puede. Y para un joven, ¿cómo hago? Para un adolescente, ¿cómo hago yo para hablar acerca de Jesús? ¿Qué le digo? ¿Cómo le digo que Jesús es su amigo? No puedo decirle, oye, Jesús es tu amigo, nada más. No, ¿cómo hago para que un adolescente crea que Jesús está con él? Sí, puede ser. Algo más. ¿Cómo hago para que un adolescente tenga esa capacidad? ¿Cómo le muestro? Nosotros, por ejemplo, allá que llegó Denise, por ejemplo, hace poco decíamos, ¿cómo le hablas del amor de Dios a los jóvenes o a los adultos? Y nos encontramos con una película que se llama Los dos hemisferios de Luca, ¿no? Está en Netflix. Netflix, ¿no? Sí, Netflix está. Para variar, mi esposa tiene la misma facultad que tienen mis hermanos, por lo menos Lenny, que pone una película y la película está tan interesante que te engancha y te saca de lo que estés haciendo y terminas sentado viendo la película. ¿Ya? Entonces esta película nos llamó la atención porque retrataba parte de la vida nuestra, porque cuando mi hija, les comenté la vez pasada, cuando María Gracia nació, tuvo un problema complicado y no respiró al nacer. Y cuando nosotros empezó la película, vimos precisamente esa escena. Entonces, justo esa escena la vimos. Entonces, cuando yo veo la esta, y ay, de ahí me levanté, terminé sentado viendo la peli. Y este niño termina con un problema en el cerebro que no le permite hablar ni caminar. Entonces, la película, para no tumbarle la película ni spoilearlos, la película relata ese proceso que sus papás siguen para poder hacer que él avance. Podría hacer un cine con los papás y los jóvenes, ven la película, termina la película y nos sentamos a conversar acerca de cómo Dios interviene en la vida de las personas. También lo puedo plantear de cómo, a pesar de que la mamá se raja y tiene que pagar hasta un viaje a la India para que haga un tratamiento y venden un montón de cosas con su esposo, entonces puedo hablar yo del esfuerzo que hace Dios por ti, que Dios se la juega por ti. ¿Te das cuenta? O sea, no tuve que hablarle 2 horas acerca del amor de Dios ni darle 40,000 citas. Lo que hice fue ponerles la película y plantear el tema con ellos. ¿Se dan cuenta? Sí se puede. O como hace poco vimos también Radical, ¿no? Que es una película de Derbez, que es un profesor que enseña en una escuela en la que, para variar, nadie quiere estudiar, que hay problemas de influencia de narcos y demás. Entonces, ¿cómo puedes, a pesar de la situación y a pesar de lo conmovedor del tema, salir adelante? Eso se puede hacer. Son espacios que tenemos que buscar. Pero para eso hay que ser creativos. Preguntas. Y en los adultos ya es más por experiencia. Claro, claro. Hay más espacios para compartir. El adulto, aunque no se crea posible, tiene mucha necesidad de ser escuchado y de escuchar a otros que también han tenido algo parecido. Es lo que se va forjando. A veces tenemos tanta necesidad de conversar con otro que no nos damos cuenta de que siempre Dios estaba ahí para escuchar. Eso se puede. De ahí podemos armar temas.
Catequesis con adultos. Los catequistas de adultos deben ser elegidos cuidadosamente. ¿Por qué? ¿Por qué pongo eso de elegidos cuidadosamente? Eso está en el nuevo directorio de catequesis. ¿Por qué dice esto? Piensen, respondan. ¿Por qué? También, vale que usted responda, no se preocupe. Bueno, yo estoy en blanco, pero si tengo que dar una razón, yo creo que el ponerse adelante, tú eres una persona adulta, yo creo que ha sido el Señor y los padres que te han permitido ponerte a cargo de la escuela. No es porque te dijeron ya, no, porque una, tienes formación, dos, creo que predicas con el ejemplo, tres, no te expones, no eres uno en la parroquia y el otro fuera, vives una vida acorde a lo que tú estás diciendo, ¿no? Todo debe ir en una sola línea. La voy a creer. Entonces, si yo voy a elegir, digamos que nos ponen a cargo de un equipo y dicen, ya, este equipo, ustedes a quién elegirían como el próximo coordinador de toda la catequesis. No vamos a elegir pues a uno que sabemos que llega tarde, que falta, que prácticamente todo el año se le ha pasado en sí, ya voy, sí, esto, nunca preguntó, nunca hizo. Yo creo que vamos a elegir a la persona más idónea para el papel. Creo que hasta para un teatro, ¿no? El papel principal, ¿quién se lo lleva? ¿El más calladito? No, es uno que sabe hablar, que sabe desenvolver, que es manejo, ¿no? Es una forma de su escenario, de manejar sus espacios. ¿Lo ven? Toda opinión, hemos quedado en que toda idea es válida. ¿Alguna idea? ¿Por qué deberían ser elegidos? Acá también entran los de los jóvenes. Cuando yo hablo de adultos, estoy hablando ya desde adolescentes y jóvenes. ¿Por qué deben ser elegidos cuidadosamente? ¿Le falta experiencia? Válido también, válido. ¿Qué piensan? Mati, Susana, ¿qué piensan? Porque también no sabe qué es lo que ha vivido. Es que ahí estamos yendo al caso específico. Ahí hay que hacer una evaluación puntual de la persona. Eso también es válido. Eso es el siguiente paso. Por eso es que habla de cuidadosamente. ¿Por qué lo digo? Confirmación. La mayoría de catequistas son medianamente jóvenes. Como son jóvenes, no falta el catequista que va en modo depredador y entonces va, y le gustó tal chica y ahí se pegó. El catequista, cuando es catequista, no puede establecer ningún tipo de relación más allá con ningún confirmante. Lo que acaban de decir, tu experiencia como tal, como adulto, para hablarle a otros, tienes que tener la autoridad. ¿Cómo se obtiene autoridad? ¿La autoridad tú la pagas? ¿La autoridad tú dices, yo tengo la autoridad y ya está? No. ¿Cómo obtienes autoridad? ¿Cómo te gana la autoridad? Es respeto, es parte de respeto. Respeto, admiración. Esa es autoridad. Y lo más importante, constancia. Ser capaz de decir, lo que estoy diciendo, lo hacemos. Si no somos capaces de eso, por eso es que habla de aquí. ¿Ok? Los catequistas necesitan una formación específica. Acá, esa palabra la voy a subrayar, específica. Porque necesitan habilidades. Yo les hablé en alguna oportunidad acerca de que el catequista tenía que tener CHA, conocimiento, habilidades y actitud.
Yo les he hablado de eso. Luego, formas. Existen diferentes formas de catequesis para adultos, incluyendo la iniciación a la fe. ¿Cómo hago con una persona que no está bautizada, pero se quiere bautizar y tiene 35 años? ¿Será la misma catequesis que le daría a los niños? No, no se puede. ¿Tendrá la misma extensión? No, no se puede. ¿Saben ustedes que el Papa está planteando que haya también una catequesis para los matrimonios? Hay un acompañamiento, y el acompañamiento que plantea el Papa es antes, durante y después del matrimonio. A mí el padre Luis Mato, por ejemplo, nos decía junto con Denise, si alguien se va a casar, tú cuando conversas con la pareja tienes que darle 1.000.000 de razones por las que no debe casarse. Si a pesar de eso se quiere casar, vamos bien. Exacto. Y el proceso, ¿cómo será que alguien venga a pedirte, quiero tal fecha? Ya, perfecto, la preparación es de 4 meses. Antes, durante y después. No, ya no me caso, me voy a otra parroquia. Pongáis más fácil. ¿Alguna pregunta de lo anterior? Disculpen, yo me adelanté. ¿Está claro eso? He tratado de ser muy simple en ese tema. Yo lo he tratado de poner lo más simple posible. Adaptación del lenguaje de la catequesis. Tradición cultural. Hay que traer nuestra realidad y ponerla al servicio de los otros. ¿Ah? Nuestra realidad, la realidad del entorno. ¿Cómo es la realidad en San Juan Macías? O en Excedentes de José. ¿Cómo es la realidad? ¿Cómo es la realidad en la zona de la parroquia? ¿Qué ven ustedes? No ven nada. No, en todo sentido. ¿Qué es lo que ven? Es la realidad. Hay delincuencia. No será como la pintan en todos lados en el Callao, pero sí hay. O sea, podemos decir que sí hay un nivel de delincuencia. No será el que te encuentres en San Judas, con el perdón de lo que te corresponda, pero, o que vas a los barracones y haces una catequesis allí, será muy diferente a la que aplicas aquí. ¿Por qué? Por la realidad. ¿Saben? Hasta los colegios. Ahora, hace poco conversaba con alguien y me decía, sí, pues, con un taxista, iba para un lado y me decía, sí, pues ahora está bien complejo, porque ahora, por ejemplo, mi hijo ha empezado a ir a un colegio, que no voy a decir su nombre, y me trajo una carta que decía, papá, ¿puedes firmarla? Es para exonerarme del curso de religión. Porque ahora, gracias a nuestros queridísimos y amados congresistas, nosotros nos podemos exonerar del curso de religión porque alguien salió con la maravillosa idea de que el Perú es un país laico, entonces como es un país laico, puedo hacer lo que le da la gana, y después reclaman de por qué estamos como estamos. Hay valores cristianos, y esos valores nos los van quitando. Yo, por ejemplo, le digo a mucha gente, el día que le quiten a la gente sus danzas, el 90 y tantos % de las danzas en el Perú tienen que ver con la fe. Tienen que ver con la fe. Cuando hacen concurso de danzas no han visto que sacan la imagen primero con esa, porque tiene que ver con una festividad. Hace poco ha sido la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Van y danzan allá. Tiene que ver con la fe. ¿Qué pasa que toda esa gente diga, ay no, ya no, a la Virgen ya no, se pudrió? ¿Se dan cuenta que nos quitarían todo? Traducción contextual, adaptando el Evangelio a diferentes experiencias de vida. Hablo también acerca de eso. En la zona hay todo tipo de personas. Todo tipo de personas. Podemos encontrar, yéndonos al término en economía, podemos decir que San Juan Macías y alrededores es clase A. No. Y cuando digo eso es porque hay clase A, clase B, clase C, clase D. Pongo mi ejemplo. Nosotros, por ejemplo, en Senati, hasta hace unos años atrás, nuestro público objetivo era clase C, clase D. Ese era nuestro público objetivo.
Ahora hemos abarcado tanto que hay una gran cantidad de clase B y uno que otro de clase A, porque el de clase A normalmente va a decir, no, yo no voy a estudiar técnicas y no voy a estudiar la universidad, cuando no sabe que después va a regresar a estudiar por allá porque no sabe cómo usar algo. Y traducción lingüística, traduciendo el Evangelio a través de los diferentes idiomas hablados. Hace poco estuve acá en Santo Toribio Mogrovejo dándoles una jornada y les decía, el primer obispo de Lima que hace un catecismo en quechua es Santo Toribio Mogrovejo. Es el primero. Y Santo Toribio muere haciendo un apostolado, visitas apostólicas. Y en ese tiempo no era como ahora, que tú agarras y te vas a Santa Rosa de Quibes y estás allá en 4 horas. En ese tiempo te tirabas 2, 3 días. Y él muere en el camino para visitas apostólicas. Por eso le deben tanto a Santo Toribio. Esto también implicará cómo le habla a los jóvenes. Esto debe preocuparlos porque uno también tiene que ponerse, no al mismo nivel, pero sí saber de qué hablan ellos. Saber qué es lo que les gusta. Yo, por ejemplo, tengo, con las disculpas de todos, tengo un problema con la música de hoy. De verdad que yo no entiendo, y eso que yo soy de justo en el cambio de tecno, reggae, y antes que fuera reggaetón, estaba yo en ese proceso. Yo he recibido esa parte. Pero lo extraño es que yo escucho música de los 80. Y esa música de los 80 es la que la gente me dice que es bonita. Y además las ha metido hasta los dibujos. Vaya mi villano favorito, vaya Megamente y se va a encontrar con un montón de esa música. Mis hijos me dicen, ¿cómo conoces esa canción? Ah, esa canción hace años, nosotros la cantamos antes que ustedes. ¿Qué? Sí, sí, mira. Ah, no sabía. La música es música, la definición de música es todo aquel sonido agradable y melodioso. Ya tengo que descartar varias cosas entonces. Equilibrando ciencia y fe en la catequesis. Ahí entramos en un tema. Porque la ciencia es verdad basada en la evidencia. En la fe es verdad basada en lo que yo creo. El lado científico pone énfasis en la observación empírica. ¿Qué es empírica? En lo que es experiencia, en que se realice. Que tú me hables, ¿qué es la gravedad? ¡Pum! Lo suelto y ¡pac! Se cayó. Ah, sí existe la ley de la gravedad. Ahora, que te expliquen por qué pasa eso, ese es otro cantar. Énfasis en la comprensión espiritual. Esto es un equilibrio, ¿eh? Acá dice equilibrio. La fe no es que se enfrente siempre a la ciencia. Por ejemplo, a muchos de ustedes les han hablado que Galileo Galilei se enfrentó a la iglesia y dijo que la tierra se movía y lo hicieron callarse la boca y cuando él sale repite la clásica frase que nunca dijo y sin embargo se mueve. Y si no lo saben, busquen acerca de Galileo Galilei. Mucha gente no sabe que probablemente Galileo Galilei haya sido jesuita. Miguel Grau formaba parte de los dominicos, de la orden terciaria, de la misma orden en la que estaba Santa Rosa. A Santa Rosa no era religiosa, a Santa Rosa le permitieron ponerse el hábito. Por eso es que Santa Rosa estaba en su casa. Ella no era de claustro, por eso hacía su ermita y demás. ¿Se dan cuenta? O sea, Santa Rosa al final era laica. No era como San Martín era de convento, Santa Rosa no. Eso te cambia un montón de cosas. A ustedes en la universidad que están a punto de ingresar, por ejemplo, les van a decir que muchos de los héroes del Perú eran masones, incluso Miguel Grau. Y Miguel Grau tenía su confesor. Entonces no era tan masón como nos está diciendo. La catequesis debe plantear preguntas, debe plantear reflexiones, que tú te quedes diciendo,
¿De verdad no? Puede ser. Y que investigues. Yo tengo mucho miedo por esta generación que está ahorita avanzando, porque están perdiendo mucho la capacidad de investigación. Me preocupan las próximas tesis de los años que se vienen, porque las próximas tesis las va a hacer la inteligencia artificial y los profesores no van a estar preparados para saber qué es de inteligencia artificial, y la inteligencia artificial te puede ayudar, pero tú al final es el que maneja. Pros y contras. Reflexión personal de la fe en la catequesis. Fomenta la reflexión personal, lo que acabo de decir. Contra, puede llevar a interpretaciones subjetivas. Así es. Muchos de nuestros hermanos esperados están acá, porque no hay una guía. Entonces a mí se me ocurrió, ustedes saben que hay algunos lugares en Estados Unidos donde hay algunas iglesias protestantes en las que tienen una ceremonia con serpientes, y cuando tienen la serpiente varios hasta han muerto por eso, porque ellos aducen de que hay una parte en la Biblia en la que habla de que uno puede enfrentar a las serpientes y a cualquier alimaña y no van a morir. Y hay casos así. Promueve la libertad y la responsabilidad. Potencial de confusión. Si yo no soy responsable de asimilar lo que me están dando y como catequista de acompañarlo y de darle respuestas adecuadas a los jóvenes, estoy malo. Voy a responder claramente. Lo peor que le puede pasar al profesor no es que diga no sé. Lo peor que le puede pasar a un profesor es que floree a la gente y que alguien diga, eso no es verdad. Eso es lo peor. Yo he enseñado 12 años de mi vida a nivel superior. Y a mí no me gustaba florear a la gente porque sabía que podía haber alguien que supiera más que yo. Sí me he encontrado con casos en los que tú dices, sí sale, ¿no? Así es otra forma de hacerlo. Pero no que yo te floree y te diga, esto es así, y alguien te diga, eso no es así. Eso no. Mejora la comprensión de la fe, requiere más tiempo y esfuerzo. ¿Qué es comprensión? ¿Qué es comprensión? A ver, vayamos. ¿Qué es comprender? Entender. Entender. Comprender. ¿Se acuerdan de que lo que les hablaba alguna vez que alumno es el que no tiene luz? Comprender y descubres, claro, descubres lo que está a tu alrededor. Con una antorcha, imagínate la antorcha, la prendes y descubrí todo, se iluminó todo. ¿Ustedes saben esto de la caverna de Platón? ¿La han escuchado alguna vez? No, sí, ya vi que no. La caverna de Platón sabe que es un filósofo griego, ¿no? Eso sí, no hay pierde. ¿Cómo explicaba Platón la realidad? Él decía que había una cueva en la cual acá abajo había gente, ¿sí? Y esta gente no podía subir hacia el exterior, vivía acá. Y no le podía, ellos no sabían cómo era un árbol, cómo era un perro, cómo era una persona, no sabían porque no habían tenido contacto con ellos. Entonces, ¿qué hacían? Ellos en la en la entrada de la caverna, que era como un pozo hasta acá, ellos podían ver hacia arriba y lo que hicieron es poner un fuego y acá ponían al animal, por ejemplo, decían, esto es un perro, y lo ponían acá adelante y esas personas veían la sombra del perro. Entonces decía, es un perro. Pero era la sombra del perro. No era el perro en sí. O un árbol. Ponían el árbol delante y ya. Yo decía, un árbol. Pero era la sombra del árbol. No era el árbol en sí. Entonces él habla de que estas personas tenían una concepción de la realidad muy limitada.
lo traslado. Eso es como las personas que hoy en día se limitan a solamente estar en los dispositivos móviles. Ese es como alguien que quisiera ir al campo y dice, voy a ir al campo, me voy a poner mis óculos y en realidad virtual voy a estar en el campo. Pones el sonido, pones el aroma, pones todo, pero no estás en el lugar. Son sombras. Solamente comprendiendo puedo tener esa capacidad. No me quedo con las sombras, voy más allá. Pues hoy ahorita les he hablado de la samaritana, de Zaqueo. ¿Qué otra cosa, por ejemplo, a ver, clásica que encuentran en la Biblia? Algo clásico que encuentran en la Biblia. Algo que siempre lo han escuchado. Algo que se acuerden siempre. Adán y Eva, ya, la creación. Ya saben que fue un fruto, y porque en ningún lugar dice manzana, por si acaso, pero la tradición habla de manzana, pero si ustedes revisan, nunca dice manzana, dice fruto prohibido. Tanto así que a los varones dicen que tenemos la manzana de Adán cuando no es. ¿Se dan cuenta? ¿Qué otra cosa encontramos en la Biblia siempre? Como para que siempre nos acordemos. ¿Alguna historia? El arca de Noé. ¿Se dan cuenta? Son cosas que están ahí. Yo pongo el siguiente ejemplo. Antes, y yo lo veo con mis hijos ahora, antes nosotros aprendíamos a multiplicar así. 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, 1 por 4, 4, 1 por 5, 5. Así era. Teníamos que llegar hasta la tabla del 12. 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15. Esa era nuestra manera de aprender. Ahora nosotros no hacemos la operación. Dice 6 por 6, 36. En cambio, mis hijos, por ejemplo, yo les digo 6 por 6, 36. Porque ellos hacen la operación. Nosotros no, porque nosotros estábamos en este plan. Cuando claro, de memoria. ¿Sirve de memoria? Sí sirve. Hay cosas para las que sirve. Por ejemplo, antes tenías que grabarte el número de mi casa, el número de algún familiar. Tener como 10 números en la cabeza. Sí. Ahora ninguno. No. Yo el único. No, tampoco, no se lo sé. Yo me sé el mío, nada más. Lo único que me sé de mí es un número de celular de memoria. Pero de ahí no. No había Facebook que te lo recuerde. Si tú ibas y le saludabas a la persona y la persona te daba una cara. Cuando te olvidaste del cumpleaños no saludaste, ahora te lo recuerdo. Así es. Entonces, es un cambio radical. Lo que necesitamos, por ejemplo, catequesis simple de hace unos años. ¿Cuáles son los enemigos del alma? Que estaba recordando la vez pasada. Carne, muy bien, Matías. Faltan 2 más, te lo pongo fácil. Del alma. El mundo, demonio y carne. Mundo, demonio y carne son los enemigos del alma. Yo, ¿por qué me acuerdo? Podría MDC. Por eso te acuerdas. ¿Te acuerdas cuando empezamos y le decía sofá? Sacramentos, oración, fidelidad, oración. Sofá. Entonces, sí sirven. Lamentablemente los hemos dejado a veces de lado. Alguien vino en la educación y dijo, no, repetir no se puede porque repetir no, es de paporreta y nada. Y no. Así hemos aprendido el credo, así hemos aprendido el Padre Nuestro, el Ave María. Por ejemplo, ¿qué día y qué año se fundó Lima? 18 de enero de 1535. ¿Qué día fue la independencia del Perú? Esa está fácil, ¿ah? Con año y todo.
28 de julio de 1821. ¿Por qué? Sabíamos la batalla de Arica, todo. Arica, Junín, Ayacucho. ¿Saben que hay una corriente todavía que dice que la batalla de Ayacucho nunca existió? Para que se disparen ya. En la universidad recién empieza. Por ejemplo, muchos hablan de que Alfonso Ugarte va en su caballo y se tira y se lanza y defendiendo la bandera. Por eso y por otra cosa más. Alfonso Ugarte era una persona también de dinero. Y cuando capturaban a un soldado, pedían rescate. ¿No les parece muy parecido a la extorsión de hoy? Ya, igualito. Entonces, los chilenos mandaban carta a los familiares y los familiares tenían que mandarle el dinero. Lo mismo. Entonces, Alfonso Ugarte ya había repartido su testamento entre su esposa y su mamá. Y entonces, si lo agarraban, les iban a pedir. Entonces, él se tiró. Eso es parte de la historia. Bolognesi defiende el Morro de Arica con su propio esfuerzo, de su propio bolsillo, con armas antiguotas. ¿A quién le había pedido ayuda? A Pierola, que era el presidente del Perú en ese momento y se hizo el sueco. Por Pierola perdimos nosotros Arica. Perú no se peleó solamente contra Chile. Perú, peleó contra Inglaterra, que subvencionaba a Chile. ¿A quién le convenía tumbarnos? El Perú, por encima de cualquier cosa, siempre, y me estoy saliendo, pero tengo que decirlo, siempre fue centro. Por eso, para que se liberaran todos los demás, tenías que liberar al Perú. Por eso es bonito la historia. Para el cherry de por medio, hay un youtuber, la biblioteca de Merlín, que es espectacular. El señor fundamenta y es muy joven. Bueno, yo hablo de joven, tendrá 25, 30 años. Y él fundamenta muy bien lo que habla con libros. Véanlo, es muy interesante. No se toma mucho tiempo. Voy cerrando. Viaje de inculturación de la fe. Tu fe actual, desconectada de la vida. Yo soy católico, pero no voy a misa. Yo soy católico, pero no comulgo. Yo soy católico, pero los santos no. Yo soy católico, pero a la Virgen no. ¿Cómo ejerces? ¿Cómo ejerces? Es como si fueras, yo quiero ser abogado, no me gusta leer. Entender el contexto, analizar la relevancia cultural. ¿Alrededor de qué? Lo que estamos haciendo ahorita, estamos mezclando historia con lo que nosotros estamos aprendiendo. Tenemos que revisar qué es lo que de aquí, de mi vida, se afecta también. Usar un lenguaje claro. Si tú vas a ir a hablar con los chicos y vas a salir, por ejemplo, mira, ejemplo fácil y simple. Cuando hacíamos tema, decía, y entonces la Eucaristía, en el proceso en el que se convierten las especies del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, o sea, la transustanciación, y todo el mundo. Yo todavía te estoy explicando qué cosa es. O cuando hablan de la misa y te dicen, y entonces el sacerdote eleva las formas y en el preciso momento de la doxología, y no te explican qué cosa es, lo mataste. Tienes que hacerlo simple. También para diferentes edades. Claro, igual. Y en el caso por ejemplo, en el caso de la catequesis de primera comunión, me estaría disparando yo al hablar de doxología, de epíclesis y demás, a los niños. No puedo. Pero, bueno, cada quien. Involucrar a la comunidad, incluir experiencias locales. Lo que hemos estado hablando hace un rato, mostrar la fe, participar en las procesiones, participar en las actividades de la parroquia. Esto es esto. Promover una transformación genuina.
Siempre voy a repetir, que se note que usted es de la parroquia. Que cuando vaya Stephanie caminando por ahí diga, esta chica es de la parroquia. No se acuerdan de tu nombre, pero saben que es de la parroquia. O va Matías, hijo, ¿tú estás yendo a la parroquia? Sí, ¿por qué? Se nota. Pero ahí también se da lo contrario, ¿no? Que te encuentras acá como alguien de fe, sales por ahí, te levantas y también van a decirte ese chico de la parroquia. Sí. No dicen a Stephanie, no dicen Matías, no dicen Susana, no dicen Denise. Uy, si supiera. Fe integrada, conectada y transformadora. La fe solamente alcanza su nivel máximo cuando transforma. Lo que les decía, ya no eres igual. ¿No te has notado que hay gente que te dice, oye, has cambiado, ¿qué tienes? O los clásicos de los amigos, ¿no? Que los encuentras al tiempo. Oye, ¿tú qué te has dado? ¿Qué estás metido ahí? ¿Qué te ha pasado? ¿Tienes problemas? ¿Necesitas plata? Todos los que vienen a la parroquia son las personas que tienen problemas. Así que si están buscando en la parroquia la gente que es harta y suma y es espléndidamente feliz y su vida está arreglada, están en el lugar equivocado. Acá no viene esa gente. Acá viene la gente que ha tenido problemas y ha encontrado una solución o está en el proceso y en el acompañamiento de que Dios mismo actúe en sus vidas. Y ahora ve las cosas de diferente manera. Paso a lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Y esto va a ser para todos. Yo les entrego una ficha y una presentación modelo, así como la presentación que tengo ahorita, la PPT. Ese material se debe enriquecer con los aportes propios de su investigación. Para ello utiliza citas bíblicas, el catecismo de la Iglesia, encíclicas y cartas apostólicas, y también puede de manera opcional la vida de los santos y aportes seculares. Cuando hablo de aportes seculares estoy hablando de que de repente hay una frase bonita de alguien que no tiene nada que ver con la Iglesia, pero que calza exactamente con lo que estamos trabajando. Por ejemplo, ¿quién dijo sangre, sudor y lágrimas? Winston Churchill, primer ministro británico, cuando estaba en el peor momento de la guerra, le dijo a los ingleses que él les podía ofrecer sangre, sudor y lágrimas, porque estaban bombardeando en ese momento Londres y ellos tenían que defenderse. Winston Churchill. ¿Sirve? Sí, sí puede servir. Yo había hecho, y lo pongo ahí y se lo voy a mandar también, una tabla tentativa. Para la siguiente semana, que no están, ya me preocupé, sería para el que trabajen Mireia y Anet. Para el 15 de marzo, Camila con Pedro. Para libros proféticos, Stephanie y Alex. Y para libros sapienciales, José y Matías. Lo que podríamos hacer, si ustedes me lo permiten, Stephanie y Matías, es hacer un cambio acá. Y de repente hago que ustedes dos trabajen en uno de esos temas y confío en Dios que los otros puedan trabajar. O de repente, como ustedes dos han venido, les doy la oportunidad de que puedan escoger. No vale que me digan, hay libros y pinceles porque es el último, tampoco. Pues, tampoco. Ojo, yo no les estoy diciendo que ustedes van a dar el tema desde cero. Yo lo que les estoy diciendo es, yo te voy a dar la ficha, yo te voy a dar el PPT, tú lo lees y lo enriqueces. ¿Entiendes? Yo no estoy diciendo que yo no he dicho, Matías, toma, prepárate el Pentateuco. No, yo te doy el material. ¿Qué hacemos? ¿Les puedo ofrecer este de libros proféticos? ¿O quieren el primero? Ya, libros proféticos. Y voy a hacer el cambio acá. A Alex lo bajo acá con José y a Stephanie lo pongo acá con Matías. ¿Está bien? Entonces ya a lo otro sí me voy a encomendar, ahora que estoy haciendo la consagración a la Virgen, me voy a encomendar a ella para que todo se cumpla. De nuevo, caballero. Pero nuestra intención es esa.
¿Cuál es la intención? La intención es de que ustedes, primero, nosotros apreciamos el tema y le podemos decir, mira Mati, esto que has aportado está genial. Le puedes agregar esto, o de repente ya está, así es el tema, perfecto, está muy bien. Y te damos la apreciación primero aquí encerrados para que en un futuro tranquilamente lo puedan desenvolver. ¿Correcto? ¿Está claro? Listo. Entonces quedo con ustedes. Con ustedes entonces sería dentro del 22 de marzo. El 22 de marzo tengo tema con Estefan y con Matías. Hago el cambio. Bajo a José y Alex al 29 de marzo. Mireia y Anet, que les voy a escribir porque esta tablita terminando la sesión se la mando por el grupo. Y Camila y Pedro para el 15 de marzo. ¿Sí? Voy a tratar de editar todo esto con la explicación para ponerlo esta semana y que ustedes lo puedan ver si necesitan revisar cualquier cosa. Dios mediante, mañana mismo les estoy enviando el material del tema que van a dar el 22 de marzo. Mira cuánto tiempo. No me vayan a decir el día el 21, Miguel, no puedo, el 22, no sé, se me ha presentado un inconveniente. 22 de marzo, sepárenmelo. ¿Es cumpleaños de alguien de su casa? ¿Hay alguna celebración en su casa el 22 de marzo? No sabes. Su cumpleaños tampoco es el 22 de marzo. Estefan, ¿cuándo es tu cumpleaños? El tuyo. En abril. ¿Y el tuyo? En septiembre. Allá. Entonces, cumpleaños no es. Y de sus papás tampoco. ¿Pero qué día? ¿Te acuerdas? Ya. Igual, si no, lo podemos modificar. Pero está ahí, ese es el listado tentativo para trabajar. ¿Correcto?